Son muchos los que han oído a Jesús a través de los tiempos. Son muchos los que le siguieron. Son muchos los que fueron bendecidos de parte de Dios. Pero son muchos también los que no le conocen de verdad. Hoy muchos pretenden ser cristianos, quieren seguir a Jesús, pero están confundidos, teniendo sus propias maneras, sus propias formas religiosas. Lamentablemente muchas iglesias no ayudan a esto y no se predica el mensaje que Dios quiere que se predique. Y por eso que en estos tiempos se habla de un cristianismo light, un cristianismo que no tiene profundidad en la palabra, un cristianismo que no vive conforme a las normas y principios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Lamentablemente las redes sociales tampoco ayudan en esto, sino más bien distorsionan y nos alejan más de ese mensaje transformador que Cristo trajo hace más de 2000 años. Es por eso que el mismo Señor Jesús se tomó la tarea de enseñar directamente a sus discípulos acerca de lo que significa, acerca de lo que implica seguirle, de cuáles son las condiciones del reino, de quiénes son verdaderamente sus seguidores y cómo viven los suyos. Porque dice la palabra que no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Vamos entonces a empezar una nueva serie acerca del discipulado personal. Ya hemos visto el discipulado personal conforme al Evangelio según San Lucas. También hemos visto el discipulado personal de Jesús según el Evangelio de San Juan. Y hoy vamos a iniciar el discipulado personal de Jesús narrado por el Evangelio según San Mateo. Y el primer tema que vamos a abordar lo he titulado El gran sermón del gran rey. También conocido como el Sermón del Monte, que abarca del capítulo 5 al capítulo 7. Un extenso sermón de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a estar abordando en las siguientes semanas. Son 3 capítulos, hay muchas enseñanzas aquí que nos va a confrontar si realmente somos y vivimos como cristianos. Si estamos tomando el camino errado, si estamos viviendo incluso con el pensamiento y corriente de este mundo y no como Dios quiere que vivamos. Si nos estamos dejando llevar por nuestra propia carne y no por el Espíritu de Dios. Pero además podremos contemplar en estos mensajes, en este sermón del gran rey, vamos a poder contemplar también la gracia de Dios trayéndonos a sus pies si hemos tomado caminos equivocados. Y eso es lo maravilloso de Dios. Hoy solamente vamos a empezar con una introducción a este gran sermón del gran rey. Así que vamos a empezar ya con la introducción de este gran sermón. El Sermón del Monte es llamado también la Carta Magna de la Constitución Celestial. Cuando leí este pensamiento yo me daba cuenta de cosas porque viene a nuestra mente cuál es nuestra Carta Magna como peruanos. La Constitución, ¿no? ¿Y qué hay en esa Carta Magna peruana? Reglas, leyes que nos permiten vivir de una manera ordenada, justa. Y este sermón de nuestro Señor Jesucristo es considerado la carta magna de la Constitución espiritual. ¿Por qué? Porque en ella se encuentran también las leyes que van a regir a un verdadero hijo de Dios. La intención del Señor Jesús al predicar este tremendo sermón era enseñar a los creyentes la forma correcta
cómo debemos vivir como hijos de Dios. Y creo que esto va a ser de mucha bendición, porque lo que el Señor quiere es que no seamos como en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, como los fariseos y como los escribas y estas sectas religiosas que practicaban los mandamientos, que cumplían los mandamientos correctamente, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y Dios va, por decirlo de una manera, a pesar nuestros corazones y hacernos ver cómo realmente estamos viviendo el cristianismo. Creo que va a ser de mucha bendición para la iglesia, para cada uno de nosotros. El Sermón del Monte empieza con lo que se conoce como las bienaventuranzas o las bendiciones de Dios. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa dichoso, significa feliz, significa bendecido. Una persona bendecida porque cumple las leyes o mandamientos de su Dios. Así que yo quiero saber cuánta gente bienaventurada hay en esta mañana. Gente afortunada, gente que ha sido bendecida por su Señor. ¿Hay personas así en esta mañana? ¿Sí? Gente que ha sido bendecida por Dios. Gente que no solo oye la palabra, sino la obedece, y por eso que ahora tiene una vida dichosa y feliz. ¿Cuántas personas hay dichosas y felices? Cuando yo empecé el cristianismo, en mis 3 primeros años, fue muy difícil para mí, porque estaba luchando con mis propios pensamientos. Uno viene con mucho pensamiento, inclusive religioso, y luchaba porque las formas del mundo no son igual que las formas de Dios. Yo, por ejemplo, era un hombre que era ver para creer. Pero el Señor en su palabra decía lo contrario, lo opuesto. Cree y después vas a ver. Porque para el que cree, todo le es posible. Y era una confrontación, no fue fácil. Muchas veces quise abandonar el cristianismo, porque era luchar contra la corriente de este mundo. Pero creo que después de mis 28 años de creyente más o menos, puedo decir que tengo una vida dichosa y feliz. Amén. Y es lo que Dios quiere con este mensaje. Y quizás si todavía tú no estás viviendo, porque quizás estás en estos 3 años, a otros le demora más quizás, a otros menos. Pero si tú todavía no estás viviendo de una manera dichosa y feliz, bienaventurada, como dice la palabra de Dios, no te preocupes, porque estas enseñanzas te va a llevar a eso. Y esa es la buena noticia, amén. Así que no te pierdas estos mensajes, esta serie de mensajes. Y no vengas solo. Trae a tu familia, a tus amigos, primos, porque todos necesitamos escuchar este mensaje que transforma nuestras vidas. Hoy, como hemos dicho, vamos a abordar la introducción de este mensaje, pero vamos a ver aspectos fundamentales de este Sermón del Monte, como su contexto para entender todos estos 3 capítulos. Vamos a hablar acerca de la importancia, porque es importante conocer y practicar esto que Dios nos va a enseñar. Vamos a ver el escenario en que se dio este mensaje, el contenido, pero también vamos a terminar aplicándolo para nuestras vidas. Amén. Vamos a ver rápidamente entonces el pasaje de hoy. Solamente son 2 versos. Vamos a leerlo, Mateo 5, del verso 1 al verso 2. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos en primer lugar a ver el contexto
que lo encontramos ahí en la primera parte del verso 1. Viendo a la multitud, subió al monte, dice el Señor Jesús. Para ese momento que el Señor va a citar este sermón, Jesús ya había sido ungido por el Espíritu Santo de Dios. Ya había salido del desierto donde fue tentado por el mismo Satanás. Y había sido poco tiempo que había iniciado su ministerio. Ese ministerio se había centrado en la ciudad de Capernaum. Los que llevan los libros de están entendiendo todo esto, conocen esto. Capernaum queda en la región de Galilea y su mensaje era el conocido, ¿verdad? Que lo dice ahí en Mateo capítulo 4, verso 17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús había centrado su ministerio aquí en Capernaum estratégicamente para que su mensaje pueda llegar. Era un puerto Capernaum, donde venían de muchas naciones y se iban a otras naciones por medio del comercio. Entonces él estratégicamente había usado Capernaum, que estaba ubicado en la ribera del mar de Galilea. Y fue ahí donde Jesús llama a sus primeros discípulos. Recordemos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Luego de esto comienza a enseñar en las sinagogas de esa región. Como dice Mateo 4:23, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es impresionante lo que Jesús hacía. Sanaba no algunas enfermedades, sino todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Esto hizo que su fama se extendiese rápidamente por toda la región, trayéndole enfermos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, para que fueran sanados. Son en esas grandes multitudes que Jesús vio y que decidió subir al monte a enseñar. De esta forma, pese a que su ministerio ya había iniciado no hace mucho tiempo, Jesús se encontraba en un momento de gran popularidad. Por eso es que los que estudian Capernaum es una ciudad donde inicia el año de popularidad de nuestro Señor Jesús. Unos le seguían porque querían sanidades. Otros le seguían porque querían conocer más de su mensaje. Y otros por curiosidad, porque las multitudes mueven multitudes. Es así. Toda esa gente se había reunido a escuchar esta enseñanza que iba a ser dirigida primordialmente a sus discípulos. El Sermón del Monte está diseñado en primer lugar para sus discípulos, como vamos a ver, porque no se puede vivir como Dios nos va a enseñar en estos mensajes a vivir si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Pero también, como dice en esta primera parte, no solo estaban sus discípulos, sino también estaba toda esta multitud que le seguía. Por interés, que fueran sanados, por conocer un poco más de sus enseñanzas, y otros por curiosidad que iba a ser este gran maestro. Entonces ese es el contexto en que se ubica este sermón del gran rey. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante que conozcamos este sermón? Y aquí vienen las cosas maravillosas que Dios quería lograr con este sermón. Si nosotros podemos leer ese sermón, estos 3 capítulos, vamos a ver al menos 5 cosas importantes. ¿Por qué el Señor Jesús dio este mensaje? ¿Y por qué es importante para nuestras vidas? Vamos rápidamente viendo algunas de ellas. En primer lugar, es importante este sermón, no lo debemos perder, debemos de traer a nuestros vecinos y amigos, porque muestra
en primer lugar, la absoluta necesidad del nuevo nacimiento. Nos muestra la necesidad del absoluto o de lo que nosotros debemos de anhelar, el nuevo nacimiento. Nicodemo, un principal de la sinagoga, un religioso importante, fue de noche a visitar a Jesús, porque los grandes líderes religiosos se oponían al mensaje de Jesús. Fueron ellos los que planearon matarle. Pero había algo en el mensaje que cautivó a este gran líder religioso. Y conocemos la historia. Y se va de noche. ¿Y qué le pregunta? Señor, ¿cómo puedo hacer para entrar en ese reino que tú anuncias? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tienes que nacer. No sé, por eso que este mensaje es prioritariamente, principalmente para los creyentes, porque se requiere nacer de nuevo. Porque nosotros sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Del Espíritu Santo de Dios nacemos. Entonces, lo primero importante es que este sermón nos muestra la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, porque sus normas son mucho más elevadas y exigentes para ser cumplidas con el poder del hombre. Ningún hombre puede cumplir con las exigencias de este mensaje. Por eso que Juan 6, del verso 60 al 66, dice que muchos de sus discípulos, al escuchar estas palabras y este mensaje, decían: palabra dura es esta, ¿quién podrá obedecerlas? Y se apartaron del Señor Jesús. Porque tristemente se dieron cuenta que con sus fuerzas no podían cumplir. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita tener el Espíritu Santo de Dios. Las normas del Sermón del Monte van mucho más allá de la ley de Moisés. Y eso es algo que confrontaba a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo, porque se daban cuenta que el mensaje de este Cristo, de ese Jesucristo, iba más allá de la ley de Moisés, ya que exigía no solo acciones justas. Presta atención a esto. El mensaje de Cristo no solo exigía acciones justas, sino actitudes justas. Ellos tenían acciones justas, pero su corazón estaba muy lejos. No tenían actitudes justas. Y eso nos llama a preguntarnos: ¿con qué actitud venimos a la casa del Señor? ¿Con qué actitud le servimos a Dios? ¿Con qué actitud le cantamos? No solo acciones justas. El hombre puede vivir moralmente bien, pero la actitud del corazón. Por eso que este mensaje del Señor demandaba no solo que los hombres hagan lo correcto, sino que sean rectos. ¿Cómo es tu vida? ¿Recta delante de Dios? Ninguna parte de la Biblia muestra más claramente esa desesperada situación del ser humano sin Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14 hablaba claramente de esto. Dice: pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón natural, el hombre natural no percibe, mira, presta atención a lo que dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si hay alguien acá que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no vas a entender este mensaje. Y te va a parecer mucho de estas exigencias del Señor que locura. Está loco el predicador. ¿Qué está diciendo? ¿Que me pegan en una mejilla y tengo que poner la otra? ¿Que soy masoquista? No, acá están predicando mal.
¿Cómo? ¿Que ama a tu enemigo? No, a mi enemigo que lo chanque un carro, un camión mejor. Ama a tu enemigo. Solo se pueden hacer por medio del Espíritu. Lo segundo, ¿por qué es importante estas enseñanzas? Porque el Sermón del Monte tiene la intención de llevar al oyente a Jesucristo como la única esperanza que el hombre tiene de cumplir estas normas. No solo entendemos que necesitamos un Salvador, como hemos explicado en el primer punto, sino que nos va a llevar a Jesucristo. Él es el que nos va a ayudar a poder cumplir esas normas exigentes que demanda este sermón. Es decir, nadie puede vivir de acuerdo a la norma divina sin el poder del Espíritu Santo de Dios. No solamente hay que entenderlo, como hemos explicado en el primer punto, y que me puede parecer locura porque no tengo el Espíritu de Dios. Ahora tengo que tener al Espíritu Santo de Dios para poder cumplir. Por eso que el pastor Jesús decía muy acertadamente, no se puede vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo de Dios. Lo tercero, el Sermón del Monte ofrece el patrón de Dios para la verdadera felicidad y el éxito verdadero. ¿Cuántos quieren ser felices en esta tierra? 5. ¿Cuántos quieren tener éxito verdadero? Amén. Dios nos creó no para vivir la vida simplemente, sino para disfrutarla. Y este sermón nos va a enseñar, ha sido diseñado para mostrarnos verdadera felicidad y verdadero éxito. El conocer las normas de Dios, sus metas, sus propósitos, sus motivaciones, nos va a ayudar a entender el plan perfecto de Dios y que podamos vivir de una manera plena. Por eso que el 3 de Juan verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, porque sabemos que cuando viene la enfermedad, ¿la familia está feliz? No, ¿verdad? Que tengas salud, así como prospera tu alma, porque hay cosas que afligen nuestra alma. Hay situaciones que vivimos en la vida que quebrantan nuestra alma. Y si le hemos vivido de muy niño, lo arrastramos inclusive cuando somos adultos, porque son heridas que no han sido cerradas ni sanadas. Por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido a vendar a los quebrantados de corazón. Muchos de nosotros, para vivir una vida en victoria, en felicidad, primero Dios tiene que sanar nuestro corazón y nuestra alma. El mundo nos miente haciéndonos creer que puedes ser feliz si tienes dinero, si tienes poder, si tienes una buena chequera en el banco, si tienes un closet lleno de ropas, de marca y de zapatos. El mundo nos hace creer equivocadamente que con dinero puedo tener la felicidad. Con dinero podemos tener la felicidad. El mundo te ofrece dinero, fama, poder, pero el mundo no puede darte felicidad, gozo ni paz, porque eso viene de Dios. Eso viene de Dios. El mundo te ofrece todo eso, pero sin gozo, sin paz. En cambio, en el Sermón del Monte encontraremos el camino al gozo, a la paz verdadera y al contentamiento. Y eso es maravilloso. Tener paz en tu corazón, que en tu hogar haya paz y no disensión y no pleitos, iras, contiendas, sino haya paz. Cuarto, el Sermón del Monte es quizás el mayor recurso bíblico para testificar a fin de alcanzar a otros para Cristo. Esto es maravilloso. Es decir, que este mensaje nos va a mostrar o nos va a dar el mejor recurso para llevar a otros a los caminos de Dios. ¿Por qué?
Porque discipulado tienes tres cosas importantes, tres etapas importantes. Primero, oyes la palabra, amén, como la estás oyendo ahora. Primero, oyes la palabra, escuchas el principio de Dios. Segundo, obedeces esa palabra, vives conforme a lo que Dios te está diciendo. Y cuando comienzas a poner en práctica esa norma, ese mandamiento de Dios, ese principio de Dios, tu vida es transformada. Y cuando tu vida es transformada y tú te das cuenta que realmente esto es verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lo tercero es que tú comienzas a compartir a otros el mensaje. Y es la mejor herramienta de testificar, porque ese vecino te conoció cuando no tenías a Cristo y te escuchó gritar, pelear, insultar cuando estás molesto. Y ahora que escucha en tu casa alabanza, te escucha cantar, te escucha decir gloria a Dios, es la mejor herramienta para atraer a otros. Ese vecino te conoció, o ese familiar te conoció endeudado. Si ganabas 1,500, gastabas 2,500. Y vivías solamente para pagar y pagar la tarjeta. Pero ahora, y que todo el mundo, el vecino veía que te iban a cobrar. Y diciéndole al vecino, si vienen por si acaso, dígale que salía, que no estoy. Todavía le decías así. Pero ahora eres un hombre, una mujer que sabe administrar bien tu plata, que ahorras para tiempo de pandemia, como ha venido, para tiempo de enfermedad, y tu vida es reposada y tranquila. Y a pesar que hay crisis económica, te ve tu vecino llegando cuando haces mercado con varias bolsas a tu casa y tú dices, ¿cómo hace, vecino? Testimonio es la mejor herramienta para testificar de Cristo. ¿Cuál es eso? Tu vida transformada. A veces por eso que tú invitas a alguien y él dice, ya vecino, uno de estos domingos voy, pero en su mente está diciendo, para estar como usted, mejor no voy. No te lo dice, pero no viene porque tu vida no testifica de Cristo. Y este es lo cuarto importante, por qué el Señor dio este sermón. 5, y último, la vida obediente a las verdades de esta proclamación es la única existencia agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo único que va a agradar y poner feliz el corazón de Dios es que seas un hijo que le obedece. Dice la palabra, el que me ama, cumple mis mandamientos. No le agrada a Dios que vengas a cantarle de manera entonada, levantando tus manos, derramando unas lágrimas. Pero Dios te habla y no obedeces, no obedeces. Y lo que le agrada a Dios, y lo que mueve el corazón de Dios, y lo que mueve inclusive su brazo, es un hijo, una hija que le obedece. A pesar que lucha con eso que le está pidiendo. Porque su carne dice no, pero obedece. Y dice, si el pastor ha dicho, ¿cuánto tienes más de 3 años en el cristianismo para que venga? Yo voy a ir. Y no está diciendo, oh, yo no tengo tiempo, hace mucho frío, voy a gastar pasaje. No, obedece. Y eso es algo maravilloso, algo que da la gloria a Dios. Esa es la razón más exaltada que tiene el creyente, el seguir las enseñanzas de Jesús, el glorificar a Dios con su propia vida, su vida obediente. Vamos al tercer punto, el escenario. Esas son las cosas importantes porque debemos no perdernos estos mensajes de estos 3 capítulos. En el verso 1 dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. A Jesús siempre le interesaron las multitudes. Siempre movía su corazón
porque las veía como ovejas que no tienen pastor, que sufrían con sus luchas, con sus malas decisiones, abriendo la vida al pecado. Y el pecado solamente destruye una vida. Y sufría porque a veces no querían escuchar, obedecer el mensaje. Y las veía a las multitudes así cargadas, desamparadas y dispersas. Las veía enfermas, las veía hambrientas o en cualquier otra necesidad. Ya fueran personas que estuvieran físicamente enfermas o sanas, cargaban su corazón. Ya sea que sean emocionalmente estables o que estaban endemoniadas, afligía su corazón. Ya sean que sean pobres o ricas, Dios siempre estaba para el rico o para el pobre. A pesar que políticamente pudieran estar oprimidas como el pueblo de Israel en el momento de Jesús, o poderosas como Roma, ¿cuántos centuriones se convirtieron a Jesús? ¿Cuántos hombres poderosos religiosamente en ese tiempo rindieron su corazón a Jesús? Ese mensaje era revolucionario, pero cuando había un corazón que le anhelaba, transformaba su vida, como sé que está transformando la tuya y la mía. Jesús tuvo compasión de ellas. Jesús las atrajo a todas porque las amó. Cuando en una oportunidad en el seminario estaba leyendo algunas cosas de la evangelización, me quedé sorprendido con un dato, que en esos 3 años de Jesús predicó en Israel, dice que predicó el 98% de todo Israel. Y yo digo, wow, ¿cómo pudo hacerlo? No había avión, no había carro. El 98%. Tremendo. Tremendo el alcance del mensaje de nuestro Señor. Todo lo que Jesús expresa en este mensaje, o lo que quería expresar en este mensaje, lo manifestó en primer lugar a sus discípulos, pero también a toda la multitud que tenía hambre y sed de Dios. Su intención era llevar a las personas a que reconocieran su pecado. Eso es lo primero que hace el mensaje del Evangelio. Nos confronta con nuestro pecado, ¿verdad? Y al confrontarnos con nuestro pecado, nos hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque a veces el hombre piensa, ir a la iglesia, el que se emborracha, el que toma, el que es mujeriego, y pensamos que los que tienen ese tipo de pecado son los únicos que necesitan de Dios. Jesús no pesa el pecado. Para Dios, pecado es pecado. Sea grande, sea pequeño. Por eso que Él dice, no hay justo ni aún uno. Todos, dice, se descarriaron, todos se desviaron. No hay justo ni siquiera uno. Y porque somos hombres, tú y yo pecadores, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Muerte física y muerte espiritual. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús? Por el mensaje maravilloso de nuestro Señor. Pero ahora Dios quiere confrontarnos en esa serie. ¿Qué clase de vida como cristianos estamos viviendo? Y confrontarnos a llevarnos a una vida íntegra, una vida que testifique a otros de Cristo y que te digan, llévame a tu iglesia, llévame a tu célula. Yo quiero que lo que Dios hizo contigo, porque te conocí como eras. Pero ahora eres diferente. ¿Qué es lo que te transformó? Y es la oportunidad, no solo para traerlo, sino para testificar de Cristo. Vamos terminando. El cuarto punto, el contenido
Dice el verso 2 del capítulo 5, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cada palabra que está aquí en la Biblia no está de más. A pesar que muchas veces pensamos que, oye, ¿por qué esto está obvio? Porque quizás podemos pensar, claro que tiene que abrir su boca para enseñar, no va a enseñar con la boca cerrada, ¿verdad? Pero a veces no entendemos porque no es nuestro idioma, nuestra lengua. Esto de abrir su boca, el judío sí lo entiende. Era una frase que mostraba que lo que va a expresar este maestro era un mensaje solemne e importante. No era cualquier mensaje. Y eso es lo que está escribiendo Mateo. Esto que van a escuchar o esto que dijo el Señor Jesús en su momento es algo muy importante y muy solemne. Era una frase muy usada para expresar eso, pero también para expresar que lo que iba a decir era algo íntimo y sincero. Es decir, que iba a salir de la profundidad de su corazón, porque amaba a las multitudes. Entonces este sermón de Jesús, a la vez que era serio e íntimo, era muy importante y lo iba a expresar con el máximo interés. Y las personas ahí se pusieron, yo me imagino, atentas, sin pestañear, para escuchar este mensaje. A lo largo de toda esta enseñanza, nuestro Señor establece una norma de vida contraria a lo que el mundo practica. Y cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con muchas cosas que aún practicamos. Y que Dios tiene que mostrarnos, enseñarnos para despojarnos de esas cosas, porque a Dios no le agrada. Yo siempre cuento como testimonio, a veces en los retiros o en los círculos donde se comparte y uno a veces abre su corazón. Una de las cosas que para mí era imposible que Dios pudiera cambiar era que tomaba mucho. Y las mujeres. Lo máximo que duraba una relación para mí era 2 meses. Entonces cuando yo escucho el mensaje y cuando yo escucho que yo no tenía que hacer nada, que Dios iba a entrar a mi vida y transformar, yo tuve una sonrisa así como Sara. Cuando le dijeron que iba a tener a los 90 años hijo, ¿no? Yo me reí también. Dice, no creo que Dios pueda hacer esto. Pero Dios lo hizo. Y es lo primero que Dios hizo como para decirme, no sabes de lo que yo soy capaz. Yo acepté a Cristo un fin de semana que había un concierto de rock porque me gustaba el rock. Yo llegué a la iglesia con el pelo largo hasta los hombros y con un arete. Mi hija hasta ahora está buscando, quiero mamá esas fotos. Y esas fotos están guardadas en un baúl muy escondido y con llave. Quiero ver a mi papá cómo era con el pelo largo, ¿no? Tengo muchas fotos cuando viajaba por todo el Perú. Acá está mi mamá. Y 15 años, me decía, mamá, me voy de viaje. Esos fines de semana largos, ¿no? ¿Cómo que te vas de viaje? Tú eres un hombre hecho y derecho. Mamá, me deja el carro, me deja el ómnibus, acá está el ticket, te llamo. ¡Ay, ay, ay! Sucia, ya está. Yo decía, regreso, me gritará, me tirará con la chancleta, como a veces decía, así, subo. Pero ya lo vivido, nadie me lo quita. Y así conocí muchas partes del país. Entonces mi mamá ya estaba acostumbrada, con tal que le traiga las cositas que no, ya se había acostumbrado, ya que este muchacho decía, ¿no? Pero sé que se preocupaba, sé que quizás oraba y rezaba para que no me pase nada. Pero Dios transformó. Y a la siguiente semana yo era en la universidad, porque en ese tiempo estaba en la universidad. A la siguiente semana yo era el que armaba la fiesta. Pero esa siguiente semana, en cumpleaños de un amigo, ¿podrás creer que no pude tomar ningún vaso de cerveza? No lo pude hacer. Lo quería hacer y era algo como me daba ganas de arrojar. Y todos me batían.
Me decía, ya has tomado tanto que ya tu hígado debe estar mal, ¿no? Y toda esa tarde se la pasaron bromeando conmigo, pero yo preocupado de por qué no podía tomar. Inclusive, no sé si el pastor se acuerda, fui muy preocupado a decirle, pastor, ore por mí porque no puedo tomar, debo tener el hígado mal. Y el pastor se rió y me dijo así, me alegro, Will, porque eso muestra que realmente Dios entró a su corazón. Yo no entendía, yo entre mí decía, está loco. Hazte todos los chequeos y verás que tu hígado está bien. Y ciertamente me fui porque estaba muy preocupado, porque se escuchaba la cirrosis y cáncer y tantas cosas. Estaba preocupado y no tenía nada. Y desde ese día, nunca más volví a embriagarme. Y es lo que Dios ha venido a hacerlo, a mostrarnos una manera práctica y diferente de vivir la vida. No es en tus fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios viene a traer gozo en lugar de desesperación, viene a traer paz en lugar de conflicto, una paz que el mundo no entiende ni puede disfrutar. Porque eso solamente lo da Cristo cuando entra a tu vida, cuando tú le permites entrar a tu corazón. Se trata de una dicha no producida por el mundo, por las circunstancias. Se trata de una dicha que solo Dios puede traer. Las enseñanzas de este sermón son para los creyentes de hoy y marca el estilo distintivo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Dios quiere que disfrutes de esa vida plena, de esa vida de dicha, de esa vida de felicidad. Y si eres un cristiano que aún está sufriendo, pregúntate, ¿cuán obediente he sido al mensaje de Dios a lo largo de estos años? ¿Cuánto le he permitido al Espíritu Santo que gobierne las diferentes áreas de nuestra vida? Tal como el mismo Sermón del Monte deja en claro los cambios internos, es un cambio interno que se ve externamente, no es un cambio externo, como algunas religiones que dicen, no te vistas así, cambia esto, pensando que el cambio es externo. El cambio es de adentro hacia fuera. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en toda esta serie de mensajes del Sermón del Monte, a transformar nuestra vida, oyendo ese mensaje revolucionario y viviendo conforme a lo que Dios te dice, aun cuando tengas que luchar. Efesios 2:10, estamos acabando, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Después que Dios entró a nuestro corazón, después que Dios comienza a transformar, viene esa transformación que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nos volvemos más compasivos, más amorosos, pagando quizás el retiro de alguien para que vaya a encontrarse con el Señor. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Hijo de Dios hace buenas obras. El Hijo de Dios ama a su prójimo como a sí mismo. De igual modo, los cristianos fieles al Señor, oirán y obedecerán. ¿Cuántos cristianos fieles al Señor hay en esta mañana? Dios te ama más de lo que tú te puedes imaginar. Yo al ver atrás y ver mi vida, yo digo, ¿por qué me amaste así? Yo sigo fallando así como tú fallas. Yo no soy el mejor padre del mundo, ni el mejor esposo del mundo. Y cuando veo atrás todo lo que Dios ha hecho y cómo yo podría estar si no hubiera un día tomado la decisión de decirle, si puedes hacerlo, lo que para mí me parece imposible que hagas, aquí está mi corazón. Y este hombre duro que nunca lloraba, ese día caían chorros de lágrimas de mis ojos y no sabía por qué. Y era que Dios había entrado a mi corazón. Y del resto,
Del resto iba a ser historia. Y Él sigue transformando mi vida. Es la mejor decisión que un hijo de Dios puede hacer, pero no quedarse solamente con esa decisión. Hay que obedecer y conocer su mensaje. Amén. Lo que Él quiere para tu vida. Y Él quiere que seas feliz. Él quiere que disfrutes de tu esposa. Él quiere que disfrutes de tus hijos. Pero para eso tienes que saber esos principios para ser un buen padre, para ser un buen esposo. Hay muchos esposos que ahorita están solos y estarán preocupados en estos días cómo habrán hecho. Pero nuestras esposas están disfrutando un tiempo sirviendo a aquellas mujeres que no conocen de Cristo, haciendo y orando y ministrando, porque Dios un día transformó sus vidas y ahora quieren ser instrumentos para que transformen otras vidas. Tú verás, si vienes en la noche, los tremendos testimonios de estas mujeres que no conocían a Dios y lo que van a decir. No te pierdas eso, porque eso es lo práctico de esto que lo real de lo que vas a ver. Que no quede simplemente en palabras bonitas, sino que abras tu corazón y dile: Señor, mi vida no es dichosa y feliz como dice tu palabra. Algo debo estar haciendo mal y yo quiero aprender y obedecerte. Amén.